Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que, vaya, creo que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en un tema que está lleno de giros inesperados, emociones intensas y sobre todo, mucha sorpresa. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Sí, esos Mert y Afra que conocemos y amamos, pero con un giro. Prepárense porque Mert, nuestro querido Mert, sorprende a Afra como nunca antes. ¿Se imaginan qué podría ser? Yo sé que están pensando mil cosas, y por eso estamos aquí, para desentrañar este misterio juntos. Pero antes de que nos adentremos en esta aventura, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de este canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes y sorpresas que tenemos preparadas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significan el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de Mert y Afra. ¿Están listos? Yo sí. Bien, vamos a empezar por el principio. Sabemos que la relación entre Mert y Afra siempre ha sido interesante. Ha tenido sus altibajos, sus momentos dulces, sus momentos de tensión, pero siempre ha habido una chispa especial entre ellos. Una conexión que va más allá de lo evidente. Y precisamente esa conexión es la que hace que esta sorpresa sea aún más impactante. Para entender la magnitud de lo que está por venir, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo ha sido la dinámica entre ellos hasta ahora. Afra, con su personalidad fuerte e independiente y a veces un poco reservada, siempre ha mantenido una cierta distancia emocional. Es una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir por ello, pero también es cautelosa y le cuesta abrirse por completo. Ha construido muros a lo largo de su vida, ladrillo a ladrillo, como una fortaleza para proteger su vulnerable corazón. Sus experiencias la han curtido y la han enseñado a no confiar plenamente, a observar y analizar antes de permitir que alguien se acerque demasiado. Esta cautela, lejos de ser un defecto, es una manifestación de su resiliencia y su instinto de supervivencia emocional. Mert, por otro lado, es un hombre más abierto, más expresivo y más dispuesto a mostrar sus sentimientos. Siempre ha estado más inclinado a dar el primer paso, a romper el hielo y a demostrarle a Afra lo mucho que le importa. Es el tipo de persona que lleva el corazón en la manga, que no teme expresar sus emociones y que busca la conexión genuina con los demás. Su optimismo y su capacidad de ver lo bueno en cada situación lo convierten en un faro de luz para quienes lo rodean. Sin embargo, esta transparencia a veces lo ha dejado vulnerable, expuesto a decepciones y a malentendidos. A pesar de ello, Mert se niega a cambiar su forma de ser, creyendo firmemente en el poder de la autenticidad y la sinceridad. Sin embargo, esta diferencia en sus personalidades a veces ha generado conflictos y malentendidos. Afra en ocasiones ha interpretado la expresividad de Mert como una falta de seriedad, como una superficialidad que no se alinea con su necesidad de profundidad y autenticidad. Le ha parecido que Mert a veces habla demasiado y piensa poco, que se deja llevar por la emoción del momento sin considerar las consecuencias. Mert, por su parte, ha sentido que Afra no le corresponde de la misma manera, que su frialdad y su reserva son una barrera infranqueable que le impide conectar verdaderamente con ella. Ha interpretado su silencio como rechazo, su distancia como desinterés, sintiéndose frustrado y confundido por la aparente incapacidad de Afra para corresponder a sus sentimientos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Durante los últimos meses hemos visto un cambio sutil pero significativo en la actitud de Mert. Pareciera que finalmente ha entendido algo importante sobre Afra. Ha aprendido a respetar sus tiempos, a comprender sus necesidades y a darle el espacio que necesita. Ha dejado de presionar y ha empezado a demostrar su amor de una manera más paciente y comprensiva. Se ha dado cuenta de que Afra necesita tiempo para procesar sus emociones, que no responde bien a la presión y que necesita sentir que tiene el control de la situación. Ha aprendido a leer entre líneas, a interpretar sus silencios y a entender sus necesidades no expresadas. Ha dejado de intentar cambiarla y ha empezado a aceptarla tal como es, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus virtudes y sus defectos. Y es precisamente esta nueva actitud la que ha generado un cambio en Afra. Poco a poco la hemos visto bajar la guardia, mostrarse más vulnerable y permitir que Mert se acerque más a su corazón.
La confianza entre ellos ha ido creciendo y con ella, la conexión se ha fortalecido aún más. Afra ha empezado a ver en Mert algo más que un hombre expresivo y optimista. Ha descubierto su lado sensible, su capacidad de empatía y su profunda lealtad. Ha apreciado su paciencia, su comprensión y su incondicional apoyo. Ha empezado a confiar en él, a sentirse segura a su lado y a permitirle ver las partes más vulnerables de sí misma. La barrera que había construido a su alrededor ha empezado a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, dando paso a una conexión más profunda y significativa. Ahora bien, ¿cuál es esa sorpresa que Mert le tiene preparada a Afra? Bueno, aquí viene lo bueno. Según mis fuentes, Mert ha estado planeando algo especial durante semanas. Algo que demuestra lo mucho que la conoce, lo mucho que la ama y lo mucho que confía en ella. Ha estado trabajando en secreto, reuniendo información, buscando el momento perfecto y afinando cada detalle para que esta sorpresa sea inolvidable. Ha consultado con amigos y familiares, pidiendo consejos y buscando ideas que se ajusten a la personalidad y los gustos de Afra. Ha invertido tiempo, esfuerzo y mucho cariño en este proyecto con la única intención de hacerla feliz y demostrarle lo importante que es para él. No se trata de un simple regalo o una cena romántica. Es algo mucho más profundo y significativo. Es algo que requiere valentía, honestidad y una gran dosis de vulnerabilidad. Un simple regalo sería insuficiente para expresar la profundidad de sus sentimientos. Una cena romántica, aunque agradable, no lograría transmitir la importancia de este momento. Mert busca algo que vaya más allá de lo material, algo que toque el alma de Afra y que la haga sentir verdaderamente amada y valorada. Quiere crear un recuerdo imborrable, un momento que marque un antes y un después en su relación y que fortalezca aún más su vínculo. Lo que Mert ha decidido hacer es abrirse completamente a Afra y compartir con ella algo muy importante de su pasado. Algo que nunca le ha contado a nadie más. Algo que lo ha marcado profundamente y que ha influido en la persona que es hoy. Este secreto ha sido como una sombra que lo ha acompañado a lo largo de su vida, un peso que ha cargado en silencio y que ha afectado su forma de relacionarse con los demás. Ha temido revelar esta parte de sí mismo por miedo al juicio, al rechazo o a la incomprensión. Sin embargo, siente que ha llegado el momento de liberarse de esta carga, de compartir su verdad con la persona que ama y de construir una relación basada en la honestidad y la transparencia. Sé que suena dramático y lo es. Pero también es un acto de amor y confianza increíble. Mert está apostando todo a esta relación. Está demostrando que está dispuesto a ser completamente honesto y transparente con Afra, a pesar del riesgo que esto implica. Este acto de vulnerabilidad es una prueba de su amor incondicional, una señal de que está dispuesto a bajar todas sus defensas y a mostrarse tal como es, con sus imperfecciones y sus heridas. Confía en que Afra lo aceptará y lo amará a pesar de todo, y que juntos podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Y aquí es donde entra la parte de confía en Afra como nunca antes. Mert sabe que al compartir este secreto con Afra, se está poniendo en una posición vulnerable. Está confiando en que Afra lo aceptará tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con su pasado y su presente. Está confiando en que Afra lo amará incondicionalmente, a pesar de lo que pueda descubrir. Es un salto de fe, una apuesta arriesgada, pero Mert está convencido de que Afra es la persona adecuada para compartir su verdad y para construir un futuro juntos. Ha visto en ella la capacidad de empatía, la compasión y el amor incondicional que necesita para sentirse seguro y aceptado. ¿Y cuál es este secreto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. No puedo revelarles todos los detalles, porque quiero que lo descubran por ustedes mismos. Pero sí puedo decirles que se trata de algo relacionado con su familia y con un evento traumático que vivió en su infancia. Es algo que lo ha perseguido durante años y que ha afectado su forma de relacionarse con los demás. Este evento dejó una cicatriz profunda en su alma, afectando su autoestima, su confianza y su capacidad para establecer relaciones saludables. Ha luchado durante años para superar este trauma, pero siente que no ha podido avanzar completamente hasta que no lo comparta con Afra. Al compartir este secreto con Afra, Mert está buscando sanar viejas heridas y construir un futuro más sólido y auténtico con ella. Está buscando liberarse del peso del pasado y abrazar la posibilidad de un amor verdadero y duradero. Quiere dejar atrás el dolor y la vergüenza que ha sentido durante años y empezar una nueva etapa en su vida, libre de secretos y mentiras.
Cree que al compartir su verdad con Afra podrá encontrar la paz y la aceptación que tanto anhela. Pero, ¿cómo reaccionará Afra? Esa es la gran pregunta. Como les dije antes, Afra es una mujer cautelosa y reservada. No es fácil ganarse su confianza, y mucho menos que se abra por completo. Su pasado la ha enseñado a ser desconfiada y a proteger su corazón de posibles decepciones. Ha construido muros a su alrededor para evitar ser lastimada, y le cuesta bajar la guardia y permitirse ser vulnerable. Sin embargo, creo que esta vez será diferente. Creo que Afra está lista para recibir este regalo de vulnerabilidad y honestidad de Mert. Creo que ha aprendido a ver más allá de sus propias inseguridades y a confiar en el amor que Mert le ofrece. Durante los últimos meses ha presenciado el cambio en la actitud de Mert, su paciencia, su comprensión y su incondicional apoyo. Ha visto cómo Mert ha respetado sus tiempos y sus necesidades, y cómo ha estado dispuesto a hacer sacrificios por ella. Ha empezado a creer en su amor y a confiar en su capacidad para amarla y aceptarla tal como es. Creo que Afra se sentirá honrada de que Mert la haya elegido para compartir este secreto con ella. Se sentirá valorada y amada por la confianza que él deposita en ella. Y creo que este acto de valentía y honestidad fortalecerá aún más su relación. Sabrá que Mert la considera su compañera, su confidente y su alma gemela. Sentirá que su relación ha alcanzado un nuevo nivel de intimidad y conexión, y estará dispuesta a corresponder a su vulnerabilidad con su propio amor y apoyo. Por supuesto, no podemos predecir el futuro con certeza. Siempre existe la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos. Pero tengo la esperanza de que este sea un punto de inflexión en la relación de Mert y Afra. Un momento en el que puedan dejar atrás sus miedos y construir un amor más profundo, auténtico y duradero. Soy optimista y creo que este acto de valentía y honestidad será recompensado con un amor aún más fuerte y significativo. En resumen, lo que hemos visto hoy es que Mert, impulsado por un amor profundo y una confianza inquebrantable en Afra, decide sorprenderla como nunca antes al compartir un secreto íntimo y doloroso de su pasado. Este acto de vulnerabilidad no solo busca fortalecer su relación, sino también sanar viejas heridas y construir un futuro más auténtico juntos. La reacción de Afra, aunque incierta, se espera que sea de apoyo y comprensión, consolidando aún más su vínculo. Este momento crucial definirá el futuro de su relación y les permitirá construir un amor más sólido y duradero. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta analizar estas historias y compartir mis pensamientos con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta sorpresa de Mert a Afra? ¿Creen que Afra reaccionará positivamente? ¿Qué creen que será ese secreto que Mert le va a contar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme.